Me presento. Bueno, mi nombre es Renato Becerra Insunza, nacido y criado aquí en el sector Río Maipo, comuna de San Bernardo. Yo soy el noveno de 3 hermanos. Primeramente supe que estuvieron en Valparaíso, después estuvieron en Lo Barnechea y de Lo Barnechea emigraron aquí al Río Maipo. ¿Ya? Esa es más o menos la historia que nos contó mi papá. ¿Eso fue en qué año? Esto tiene que haber sucedido más o menos como en el año 40 aproximadamente. Y de ahí él fue arenero y agricultor, mi padre. Nosotros a la edad mía, por ejemplo, a los 7 años, 7, 8 años, todo un niño, un adolescente, nos tocaba salir con él también a labores de agricultura. También teníamos nosotros que ayudarle a trabajar en el río en esos años. Mi papá nunca en su vida, hasta que ya cumplió más o menos los 70, 80 años, él no paraba en mi casa. Él trabajaba y trabajaba. Le daba lo mismo que fueran días feriados. Eso era como algo pasajero. Yo vengo de una familia de 3 hermanos. Somos 8 hombres y 5 mujeres. Uno fallecido desgraciadamente por un atropello, el segundo de los mayores. Y nosotros tuvimos una infancia y una vida muy sacrificada en el sentido de que al ser demasiado nos costó mucho para estudiar. Nos costó porque el hecho de que mi padre trabajara en el río, mi mamá dueña de casa, no habían ingresos demasiado como para sustentar la casa completa. Entonces nosotros teníamos que estudiar a veces mediodía, porque antes también en esos años la enseñanza era la mitad en la mañana y la mitad en la tarde, no es como ahora, que son jornadas completas. Y bueno, mi primer año de estudio yo lo realicé en el colegio de Nos, que está ubicado más o menos de aquí del sector de Los Morros, a unos 3, 4 kilómetros más o menos hacia el norponiente de San Bernardo. ¿Ya? Y posteriormente, como costaba mucho en esos años para salir a estudiar, los cambiaron al colegio de acá de Los Morros, que estaba entablado en el río, ¿ya? Y ese colegio era la escuela número 14. Y de ahí yo conocí a la profesora de música, la señora Elena Valdivia, y también a una profesora que todavía está ella ya retirada, y la señorita Sonia Indes Garrido, que fue para mí, yo lo digo personalmente, fue como mi segunda madre. Ya, y hasta el día de hoy yo la visito, pregunto siempre por el estado de salud de ella, ya porque ella hoy día superó los 70 años y siempre la estoy visitando. Como les decía también, para poder terminar mi estudio, tuve que ingresar a internarme en el colegio que está ubicado ahí entre el Mariscal y el Camino Padre Hurtado, hoy, que antes se llamaba Los Morros, que era el Hogar Fin, ex Politécnico. Y eso sucedió en la época del gobierno militar, ¿ya? Porque desgraciadamente, como les decía, no teníamos los recursos, o mis papás no tenían los recursos necesarios como para darle una mejor enseñanza o estudio, y quise yo internarme. Lo hice por iniciativa propia, ni siquiera le tomé parecer a mi mamá ni a mi papá, les vine a comunicar cuando ya había tomado mi decisión,
Y bueno, ellos lo aceptaron porque yo tenía todo allá en el colegio y lo principal que tenía es el estudio. Ahí pude terminar el octavo año y como acá la vida siempre fue dura en este sector, yo vine a volver acá a los 18 años. Inclusive me tocó presentarme al servicio militar, no quedé porque dentro del colegio lo hacían la misma disciplina, ¿ya? Y me tocaba ir a estudiar nocturno a San Bernardo. Duré medio año haciendo el primero medio, porque el viajar de acá, sobre todo en el invierno, las micros pasaban en esos años, la última pasaba a las 7 de la tarde, y nosotros entrábamos al colegio casi a esa hora. Entonces era imposible volver en micro a la casa. Llegábamos a veces a la 1 de la mañana en tiempo de invierno, todos mojados, caminando. Y eso produjo que muchos de nosotros desistiéramos del estudio y a trabajar derechamente el río. Porque el río es el que nosotros los ha dado todo. Todo lo que hoy día somos nos ha dado el río. Yo soy muy agradecido del río. Y a veces siento nostalgia cuando veo que suceden cosas anormales aquí en el río. Y a mí me gustaría el día de mañana haber complementado esto con un proyecto que hoy día nosotros lo estamos iniciando, de mayor envergadura, y que sea algo que a las nuevas generaciones les favorezca y les sea útil. Cuando usted habla del sacrificio, de la idea, este era un poblado, ¿cómo se llamaba este sector? ¿Dónde vivían? Este sector se llamó siempre Los Morros, así lo conocimos nosotros, y está ubicado en la ribera norte del río Maipo, pegado al puente Los Morros. El puente Los Morros hoy día, digamos que tenemos un puente a lo mejor de primer nivel, pero antiguamente no era así. Y en una crecida del río también lo cortó en los años 80 y tuvo que hacerse este puente que hoy día ustedes lo pueden cruzar o verlo a diario o tal vez en algunas visitas que hacen al sector. En ese sector estaba todo lo que es la población hoy día Cerrillo, y en el año 82, entre el 80 y 82, fue cuando hubo la crecida grande y cortó el puente. Posteriormente, en el año 70, 72, fue cuando hubo una crecida también del río y eso inundó todas las viviendas que habían en la ribera. Y gracias a un señor, que hoy día no recuerdo el nombre de él, pero que vivía aquí al frente de la cancha del Club Deportivo San Jorge, era dueño del Fondo Cerrillo, donó a mi abuelo, que era dirigente en ese entonces, don Juan Agustín Insunza Espinosa, el terreno donde está entablado hoy día la población Cerrillo, para que sacara a toda su gente del río, a sus areneros, y los trajera acá y ya evitar de segunda o tercera inundaciones en sus viviendas. Así que de ahí partió el tema Cerrillo, y posteriormente también tuvo que salir todo lo que es el colegio que estaba en el río. Todo lo que había allá se trasladó hacia la zona alta, digámoslo así, del río Maipo. Hoy día el colegio se llama Clara Solovera, es un liceo de primer nivel para los alumnos, lo que hubiésemos querido tener todos nosotros, pero no fue así. Pero tampoco podemos decir que lo vamos a sentir envidia por eso, no, todo lo contrario. Don Renato, sigamos con su historia. Usted fue al colegio, ¿cómo sigue su vida? En el fondo estudia, ¿cuáles eran sus intereses? Después se casa, cuéntanos un poquito. Sí, yo trabajé en el río hasta los años 90 más o menos,
De ahí tuve que, desgraciadamente por un tema de una reforma que hubo en el río Maipo, llegó la maquinaria y para el arenero era muy difícil competir con la maquinaria. Entonces yo físicamente tuve que entrar a trabajar en empresas, primero empresas de metalúrgicas, ¿ya? Y después en las mismas empresas de árido, para poder sustentar mi casa, porque yo me casé en el año 83, después porque también tuve un paso por la Argentina, 5 años. Yo me fui en el año, a principios del año 79 y volví en el 83, ¿ya? Y de ahí, bueno, conocí a quien mi mujer ahora, y empecé a vivir con ella, y nosotros, para sustentar el hogar, tuve que buscar un medio, porque el río ya no estaba dando para esos efectos. Entonces, yo tengo 2 hijos, ya gracias a Dios me salieron muy buenos, nada que decir de ellos, los 2 casados, con su familia. Me han dado 6 nietos, 3 cada uno ya. Y la familia de ellos también, gracias a Dios, muy, muy buena. Mi nuera, quizás pocos hablan de su nuera, pero yo lo hago porque siento un cariño profundo por ella, de verdad. Y eso para mí me llena de satisfacción de haber criado a mi hijo, y haber tenido una señora como la que tengo, de verdad muy luchadora, muy apegada a mí, y es la que me ha ayudado en todo lo que yo he podido lograr. Yo empecé siendo dirigente en el Club Deportivo San Jorge a los 17 años, ¿ya? Porque yo llegué a jugar al Club Deportivo como en las ramas infantiles a los 9 años de edad, ¿ya? Agradecer mucho también a los dirigentes de esa época, y yo siempre tengo un cariño profundo en ellos, don Héctor Mansor, don Chindujito, que le dicen todos por cariño, y a una persona que nos lo está pasando bien hoy día, que fue quien me trajo a vivir aquí a la cancha. Yo viví 28 años aquí en la cancha gracias a don Manuel Páez, que hoy día está postrado y está pasando un momento muy delicado de salud. Y al pasarlo a él también lo pasa a su familia, así que me cuesta un poco hablar de estos temas, porque el cariño que uno les tiene a esas personas es muy profundo. Así que un saludo para ellos. Ya, don Chindujo no hace mucho que perdió su don Chindujo no hace mucho que perdió su señora también, y como les digo, ellos fueron los ¿cómo se puede decir?, los precursores de que yo haya llegado a este club, al Club Deportivo San Jorge. Y como les decía, yo entré a ser dirigente a los 17 años en el club. Fui dirigente también en los colegios, a través de apoderado de mi hijo. También estuve siendo dirigente de los comités de allegados posteriormente. Juntas de vecinos he participado, pero nunca he sido un dirigente de una junta de vecinos. Yo no me considero un dirigente, pero sí he sido un aporte para muchas juntas de vecinos. Y en el año 2000 entré como dirigente a participar derechamente como dirigente en los sindicatos de areneros. Y hasta hoy que ya estamos empezando el año 2025, y todavía estoy como presidente hoy día de la Corporación Parque Arenero del Río Maipo. También soy miembro del COSOC de San Bernardo, una entidad que reúne a dirigentes de todo ámbito,
ferianos, clubes deportivos, juntas de vecinos, por nombrar algunos. Y eso me ha ayudado mucho también para poder desarrollarme como, tal vez como un mejor dirigente. Y en esta última elección que hubo, participé como postulante a la concejalía de San Bernardo. No me fue muy bien, pero igual estoy satisfecho con lo que hice y esperar, si Dios me da vida y salud, en una pronta oportunidad volver a hacerlo. Pero esa es como mi parte de mi vida. Ahora a lo mejor hay mucho que relatar, pero como les digo, las partes más importantes han sido estas. ¿Qué valor tiene para usted el sindicato de areneros? Mucho valor, porque el sindicato de areneros, el que me ayudó a darle estudio a mi familia, primero que nada a mi hijo, a poder establecerme como persona. Los que me conocen saben que a mí me nombran como que soy arenero, soy el arenero del río Maipo, el dirigente arenero, y eso me llena de orgullo. Mi papá lo inculcó eso, de trabajar en el río, y yo soy un eterno agradecido de lo que me ha dado el río Maipo. Y como les digo, eso me ayudó a formar mi familia y a criar a mis hijos. Y a mantenerme en el tiempo como ahora. ¿Cuántos sindicatos habían de areneros? ¿Hay o habían? Habían. Siempre han sido, por el lado de San Bernardo, en principio éramos 7. Después, como en el año 2006, 2008, se agregó otro, que es el sindicato número 2 del Puente Los Morros. ¿Ya? Pero siempre fue el sindicato 1 Los Morros, sindicato 1 Puente Maipo, sindicato 2 Puente Maipo, 1 de la Vara y 2 de la Vara, que están hacia el lado de la ruta 5 Sur, hacia abajo. El sindicato más antiguo de los areneros es un sindicato que estaba en la Ribera Sur, Puente Maipo, Ribera Sur. Ese es el sindicato más antiguo de los areneros. Después se empezaron a formar los demás sindicatos. ¿Usted formó parte de cuál? Del sindicato número 1, Puente Los Morros. Ahí yo me inicié como presidente del sindicato. Ya fui elegido. Yo empecé sin saber nada, pero con el tiempo fui aprendiendo y los años también me ayudaron a ir creciendo como dirigente dentro de lo que es el sindicato. Peleamos por muchas cosas que eran beneficiosas para nosotros en el río. Por ejemplo, el haber peleado contra el Alto Maipo. El proyecto Alto Maipo prácticamente el que los dejaba a nosotros sin nada, porque al hacer las represas que se hacen para obtener las aguas del río, eso significa que no baja digamos el material o el sedimento, porque así lo nombran, sedimento de material, río abajo. Entonces eso lo llevó a nosotros entrar en una lucha permanente con ellos, que desgraciadamente la perdimos. Y desgraciadamente es lo que lo ha estado pasando desde esa fecha a ahora con respecto a lo que es el árido en el río, que no tenemos permisos actualizados para poder desarrollar una labor que beneficia a una gran cantidad de gente, a familias, que estamos hablando como más de 500 familias entre todos los sindicatos, y que eso significa más de 5.000 personas. Claro, sí, efectivamente nosotros hemos ido a algunos cursos de dirigentes que los han ayudado a prepararnos más en distintos ámbitos,
Como les decía anteriormente, yo como dirigente también he participado mucho en comités de allegados, y uno de los cursos que se hizo fue vivienda y urbanismo, que lo hicimos hace como 2 o 3 años atrás. Y como con relación a cómo nosotros sentimos el efecto del río, es lo que yo le estaba contando. O sea, yo me siento muy mal cuando alguien quiere intervenir el río sin, por ejemplo, pedirle autorización a nosotros, porque nosotros hoy día lo que hemos conseguido como dirigentes no ha sido menor. Nosotros le conseguimos la ordenanza municipal, la número 42, que rige en San Bernardo y rige por toda la ribera norte del río Maipo, desde Clarillo a Puente Lonquén, ¿ya? Que es lo que abarca la comuna de San Bernardo, ¿ya? Y también se firmé yo como presidente de la Corporación Arenera el plan de manejo del río Maipo. Entonces, esos son los digamos, logros importantes que nosotros hemos tenido como organización y también como persona, porque no es fácil entrar en un debate a veces con las autoridades, y uno tiene que prepararse para ello. Y gracias a Dios yo tuve mucha ayuda de una persona que ya no está con nosotros, que fue don Ramón Velázquez Muñoz, un hombre que fue político, no voy a nombrarle el partido que él pertenecía porque no me corresponde, pero lo ayudó mucho a nosotros, al gremio de los areneros, y a desarrollarnos y estar a donde estamos hoy día. Gracias a la enseñanza de él y a la lucha que él presentó con nosotros, yo aprendí mucho de él, porque yo fui secretario general de todos los sindicatos areneros cuando tuvimos no me recuerdo bien si era la Corporación Pro Defensa del Río Maipo, ¿ya? Que la formamos nosotros entre todos los dirigentes areneros para poder presentar la lucha contra lo que era el Alto Maipo. ¿En qué está ahora el don Renato Becerra? ¿Qué está haciendo ahora? Yo soy, claro, el presente. El presente mío hoy día es trabajar por la comunidad a través del mismo COSOC, que soy miembro del COSOC, y yo trabajo mucho en los temas sociales. A mí no me interesa quién es, cómo se llama, de qué partido es, a quién pertenece, me da exactamente lo mismo. A mí me interesa ayudar a la persona que lo necesita. Y esa es mi vocación. Yo siempre me he caracterizado por eso, ayudar a las organizaciones y como le hablaba también fuera de esto, que hay muchos dirigentes nuevos y a ellos hay que ayudarlos. Nosotros que ya tenemos una carrera hecha, poderlos ayudar y que ellos a lo mejor sean igual o mejor que uno a futuro. Y eso para mí es muy satisfactorio. Bueno, como les decía al principio, los asentamientos, porque así se les llamaba, asentamientos areneros, no solamente estaban acá en el sector Puente Los Morros, también habían en Puente Harto, habían en la Ribera Sur, al lado de Huin, también en la zona de Puente Maipo, La Vara, que está más abajo, Romeral, muchos lo conocen, ¿cierto? Y la evolución de los asentamientos areneros es que de alguna forma hayan salido desde el río y le hayan entregado a ellos a lo mejor un mejor estándar de vida, porque se les entregó casa, se les entregó un lugar donde vivir dignamente, y eso para nosotros es muy importante, porque cuando vivíamos en el río la mayoría hacía casas de hinojo con barro, ¿ya? Esas eran las casas que se hacían, y después vino la tabla, la madera, y
Y ahí es donde también uno entra a lo que yo les hablaba del reconocimiento a ciertos alcaldes, porque ellos jugaron un rol fundamental con los areneros, que primeramente fue don Raúl Cueva, el doctor Raúl Cueva, que nosotros los areneros le pusimos el doctor de los pobres, por todo lo que conllevó a él. Él venía a terreno a ver a la gente enferma, si no tenía dinero le dejaba, él de su bolsillo le entregaba para comprar remedios y también le entregaba remedios, valga la redundancia. Y don Luis Navarro, que el otro que tenemos nosotros en el memorial, él de alguna forma también lo aportaba con frazadas, fonolas en esos años, porque no existía el cine ni existía el pizarreño, la fonola, la ropa de cama, que era lo más esencial, y también alimentos. Así que para nosotros fueron dos alcaldes que se la jugaron por nosotros. También no quiero dejar de mencionar, porque esto no tiene que ver con un ámbito político, ni mucho menos, a la señora Nora Cueva, que en su gestión también ella aportó mucho para los areneros del río Maipo, y eso no se puede desconocer. Y siempre yo lo he dicho, el alcalde que tenga un rol fundamental, sea del color que sea, por nosotros va a ser reconocido. Mire, nosotros lo que les pedimos a los alcaldes es que los apoyen en lo que hoy día se ve mucho a nivel de comuna, pero aquí en el río hay mucha falencia el tema de seguridad, que es muy importante para nosotros para poder trabajar en una parte correcta en el río. También el tema de los permisos para ir desarrollando los proyectos que nosotros tenemos, que eso ayuda mucho para el bienestar de la familia, ¿ya? Y que los apoyen ellos en todo sentido, porque nosotros somos parte de la comuna y una parte fundamental, donde nosotros como areneros hemos sido los que le hemos entregado el crecimiento tanto a la comuna de San Bernardo como a la región metropolitana completa. Porque no es tan difícil hacerlo, porque todo el árido que sale es del río Maipo, y el árido es parte del trabajo de los areneros. Entonces, por eso es que nosotros hemos sido una parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la ciudad y de las comunas. Y al no tener ese elemento, ¿cómo podría desarrollarse a un futuro próximo la región metropolitana o sus alrededores si no está el elemento que es el árido? Y al traerlo de una distancia muy lejana, van subiendo los precios y la gente no tiene los recursos. Será a lo mejor, siempre también lo he analizado yo. Yo soy descendiente por parte de mi abuelo, que mi abuelo fue dirigente hasta casi los 97 años de edad. Él falleció creo que fue a los 100, ¿ya? Y a lo mejor es por eso que me llevó, porque yo lo veía a él andar con su bastoncito, trabajar por la gente, porque a lo mejor mucha gente puede decir, no, es que a lo mejor es un trabajo a beneficio propio. No es así. Yo vivo igual o peor que cualquiera de mis asociados, en este caso. Y siempre lo que me nace o quiero que a lo mejor mi hijo o mis nietos vean algo mejor a futuro. Eso es lo que, y no solamente ellos, sino que toda la gente, los que están a mi alrededor, los que yo conozco, o toda la comuna de San Bernardo, por decir, porque en lo que estoy yo hoy día represento a la comuna.
a veces ver los estatus sociales que hay en algunas partes, también me lleva a pensar y tratar de mejorar eso. Muy cierto lo que se habla de que hay muchas personas, o muy escasas las personas que quieren asumir un rol de dirigente, porque hoy día el dirigente es muy mal mirado. Es mal mirado en todo sentido, porque si usted asume un puesto, usted está asumiendo un puesto porque ahí va a lucrar, porque es ladrón, porque una infinidad de cosas. Pero la verdad que uno, voy a nombrar una frase muy vulgar a lo mejor, uno tiene que tener cuero de chancho para esto, ¿ya? Y que le guste ser dirigente. A mí me gusta, porque me gusta ayudar a la gente, y eso es lo que me lleva a lo mejor a asumir uno u otro puesto. Acá, en cuanto a la parte futbolística, yo le voy a nombrar que, viendo lo que estaba sucediendo en una asociación de fútbol, que yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta la violencia en el fútbol, en ningún deporte. Lo que estaba sucediendo me llevó a tomar la decisión de hacer una asociación nueva. Y me junté con algunos dirigentes de ese entonces y lo conversamos, y sí formamos una asociación nueva, donde se ha podido jugar más tranquilo, sin mayores altercados. En los partidos de fútbol siempre lo hay, siempre hay un altercado, cualquier cosa normal, pero llegar a veces a sacar un arma en una cancha donde hay niños chicos, donde hay mujeres, eso para mí es algo totalmente anormal, no lo acepto, ¿ya? Y tratar siempre de ir mejorando esto y sacarlos de los vicios que hoy día también están llegando mucho al deporte en general. Primero que nada, empezando por el club deportivo, que esto se convirtiera en un complejo deportivo, donde el desarrollo de los niños fuera mucho mejor, e inclusive a lo mejor con la ayuda de eso poder sacar profesionales del mismo club deportivo, ver esto hecho un estadio para las nuevas generaciones. El club deportivo tiene una trayectoria, y eso ha sido a puro esfuerzo de los dirigentes, porque si usted no tiene un dirigente, la entidad no funciona, y por eso yo jamás hablo de un dirigente, nunca hablo de un dirigente, porque el dirigente, malo, bueno o como sea, es un dirigente y quiere lo mejor para su organización o su institución. Y eso es lo que yo espero de los dirigentes del mañana aquí en el club, que todo lo que hicieron los dirigentes antiguos, que ellos lo tomen como una enseñanza y traten de mejorar. Traten de ir mejorando día a día o año a año, como sea, y entregarle un mejor porvenir a los niños. Eso es lo que yo espero de mi club. Y en cuanto a lo que es el río Maipo, es un sueño que lo nació hace muchos años atrás, y que es ver el río convertido en un parque, porque dentro de lo que son los sectores rurales acá en San Bernardo, hay muchos niños que a lo mejor hoy día no tienen los medios para ir no sé, pues, al Parque Metropolitano, Santiago, a Buin, que son entes que son muy caras para muchas personas, pero que tengan un parque donde recrearse aquí a un paso. Y en la región metropolitana sí hacen falta áreas verdes donde las familias se puedan recrear. Y esto lo que nosotros de alguna forma pretendemos es hacer
lo que se haga ahí en el parque que sea para toda la comunidad. Acá no se puede hacer discriminación con nadie, ni con una comuna ni otra, porque es un bien nacional que hay que aprovecharlo y aprovecharlo de buena manera. Ojalá el día de mañana las autoridades se pongan las pilas, le hago un llamado a ellos, y poder combatir rápidamente lo que es el flagelo de la basura, la delincuencia que está existiendo en el río. Y lo digo como dirigente, porque me afecta mucho, de verdad que me afecta mucho. Yo siempre he sido un detractor a todo lo que se trata en el río como delincuencia, porque acá no solamente a veces el botadero de basura, también entran a botar vehículos, inclusive hemos encontrado hasta cadáveres en el río. Y eso es lo que hay que prevenir, pero nosotros no lo podemos hacer si no están las autoridades. Son ellos los que administran el río, en este caso el alcalde de turno, quien sea, y también las autoridades gubernamentales, que nos den el apoyo para poder mejorar lo que nosotros queremos y entregarle a las nuevas generaciones algo mucho más de, ¿cómo le puedo explicarle? Una parte maravillosa donde ellos puedan ir y recrearse, porque lo que nosotros pretendemos es un parque. Eso es lo que nosotros queremos a futuro, porque ya la labor del arenero se va perdiendo día a día. Entonces, la reconversión que nosotros siempre hablamos es el parque. A ver, es un poco difícil la pregunta, pero voy a tratar de responderla. Empezando porque a mí la vida me ha entregado mucho. Lo que yo sé, primero que nada se lo debo a mis padres. A mis hermanos, que fueron los que también me apoyaron una vez que ya mis padres se me fueron. Yo tengo a la actualidad 66 años. Soy nacido y criado en esta zona, Los Morros. Gracias a Dios logré tener mi hogar y está un poco retirado de acá en el sector Los Herrera, pero eso no significa que no pueda estar presente en los lugares que a mí me gustan. Entregarle un mensaje a la gente o a las nuevas generaciones, yo creo que, que miremos el futuro a lo mejor con otra perspectiva, trabajando, haciendo cosas bien para que nuestros niños tomen ejemplo de lo que nosotros como padres o como ciudadanos le hemos entregado o lo entreguemos en estos últimos tiempos que ya nos pueda quedar. Pero, como le decía, es difícil la pregunta que me hizo, porque ¿qué mensaje le puedo entregarle a una persona adulta yo? Solo un mensaje de agradecimiento podría ser a los que me enseñaron todo esto y estar donde estoy. Pues eso es lo que yo creo que es lo que les puedo decir. El que me recuerden a mí es como yo fui, ¿no? Porque cada uno tiene que formarse una opinión de cómo ha sido la persona. Sé que de parte de mi familia muchos a lo mejor me van a recordar como un buen miembro de familia, un buen padre, un buen abuelo, hermano. Pero la opinión de la gente, no sé, pues ellos tendrán que definir cómo lo pueden recordar a uno. Porque yo no puedo decirle a mí o a ellos
que me recuerden como yo quiero que me recuerden. ¿Y cómo usted quiere que lo recuerden? Como una persona sencilla, eso. Abre esa cajita. Aquí. ¿Sí? Sí, ábrala, sí. Exacto, tómelo con sus manos. Perfecto. Gírela ahí. ¿Qué es el tiempo para usted? ¿Qué significa el tiempo? El tiempo. No, pues aprovechar el tiempo en lo que uno más pueda, de hacer cosas, de ayudar, de enseñarle a los nuevos dirigentes, en este caso, y a las nuevas generaciones, y a enfrentar un futuro mejor. Porque el tiempo, como usted bien dice, se va muy rápidamente. Uno no se da ni cuenta cuando esto empieza a bajar y uno se va poniendo viejo y ya las fuerzas no le dan como para poder hacer lo que uno pretende hacer cuando es joven. Y es curioso porque cada granito es cada acto que uno puede hacer. Exactamente. Así que, ¿qué le puedo decir con eso? Que uno tiene que hacer lo que tiene que hacerlo y de buena forma, aprovechar la juventud, ¿no? Y los valores que le entrega la vida a través de su familia, de sus padres, de quien sea. Eso para mí es muy importante.